Os voy a hablar de Sanchis Sinisterra, dramaturgo, divulgador, director de escena y para mí el renovador de escena a partir de los años 70 en España. Sanchis bebe de la línea Beckett en cuanto a explorar los límites de la teatralidad, de lo mágico y lo onírico, del propio lenguaje teatral, de los encuentros, de lo que sucede en escena y de lo que se sugiere. Él crea la Escuela de Teatro Fronterizo, que explora todos esos límites de los que hablamos. Está entre la frontera de lo narrativo, pues cuando trata a Kafka, a James Joyce o a Cortázar, el límite de la teatralidad, el metateatro con el ñaque, con figurantes, con Ay Carmela, el límite de lo onírico, cuando de repente en Ay Carmela la propia Carmela es una fantasma, pero más vivo que los propios vivos, que los propios presentes. Las fronteras en las que él siempre se empapa y dice que con eso se nutre el teatro de las fronteras, también físicas. Yo conocí por primera vez a Sanchis Sinisterra a través de Ignacio Aranguren, del grupo de teatro de Navarro Villoslada, en una época en la que tampoco le hacíamos demasiado caso a Ignacio, porque estábamos a otras cosas, pero poco a poco alguna pincelada suelta llegaba, de que había montado un ñaque muy especial, escuchabas algo, un poquito, nos hablaba de figurantes que lo quería montar y nos hablaba sobre todo de esa teatralidad, del teatro mínimo, en el que Sanchis, pues con muy pocas herramientas, se enfrentaba a ese teatro comercial, a ese teatro de gran espectáculo, que es muy válido, pero que no le interesaba tanto, sino que él quería explorar un teatro donde los personajes eran vulnerables, salían a escena. Los personajes vulnerables, yo siempre suelto el rollo son a los que les pasan cosas, ¿no? Cuando tú estás en un momento vulnerable es cuando te pasan cosas. Entonces, el teatro de Sanchis, de muchos personajes que aparecen en escena sin saber por qué están en escena, sin saber su propio futuro, qué les va a pasar, provoca la duda en el actor, en el personaje también, y eso es lo mejor que puede pasar para que salgan emociones. Por eso el teatro de Sanchis es tan rico. Posteriormente, yo formamos Iluna, ya cuando estábamos en la universidad, ahí tuve la oportunidad de que me dieran clases en la Escuela Navarra de Teatro y ahí es donde accedí a la biblioteca y yo pasaba más horas en la biblioteca de la escuela que en clase, que en la universidad. Ahí nos dirigió Miguel Munarriz durante varios años y ellos estaban haciendo Ay Carmela, Miguel y Marta estaban haciendo Ay Carmela y yo creo que estuve en todos los ensayos. Yo estaba con el libreto apuntando o sin más, como veían uno que quería estar ahí, pues me dejaban estar mientras ensayaban y a mí Ay Carmela me apasionó. Todo el mundo era como la efervescencia de todo Sanchis Sinisterra, ¿no? La capacidad de emoción con muy poco, con lo sintético, la capacidad de divulgación y de aprendizaje que él tiene en todas sus obras. Ahí había partido pues desde textos de Pemán hasta Lorca, que incluso se le presentaba a Carmela, que incluso hablaba con ella, el fantasma, lo onírico de la propia Carmela, el estudiar textos menores de ese teatro menor que él trata, pues como en el Doctor Toquemetoda, creo que era, y a partir de ahí los encuentros han sido constantes. Yo he estado dando cursos en la Sala Beckett, también de dramaturgia, de dirección. He dirigido bastante mal alguna de sus obras, porque ahí es cuando ves la complejidad que tiene el autor, cuando te enfrentas a figurantes, obras en las que todos están en escena a la vez y todos tienen un sentido y algo que expresar. He disfrutado muchísimo leyendo y viendo obras, como el lector por horas aquí en el Gallarre, donde tuvieron que
Clara Sanchis y Juan Diego actuar sin escenografía, y todo tenía sentido, porque el teatro de Sanchis es muy de personajes, muy de emociones, muy de explorar toda la humanidad que tenemos dentro. Dentro de la temática de Sanchis eso es lo más importante, la capacidad de explorar de ese mundo humano en el que la unión, como en los figurantes, puede hacer mejorar a las personas. La unión en los figurantes o en la trilogía americana, o propósitos personales de mejora como en el Marshall, o la capacidad de llegar hasta lo científico como en Perdidas en los Apalaches. A mí es un autor que me encanta, que recoge incluso en las obras, que ya te las sabes mucho, microescenas como en el ñaque, donde de repente aparece otra vez Beckett con la zanahoria, con el calcetín. A mí me parece un autor apasionante, del que se puede seguir aprendiendo todos los días y que desde luego a mí me encanta. Y os animo a leer, a escuchar y a disfrutar de sus obras.